Listo, entonces estábamos viendo con respecto a las copias, ¿correcto? Con respecto a los niveles o a los grados de imitación, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces vamos a ver qué es el marketing internacional. Nosotros sabemos que el marketing son las estrategias que nosotros vamos a utilizar para que nuestro producto sea conocido y este pueda llegar al consumidor final y que este producto pueda satisfacer sus necesidades. Entonces el marketing internacional es un proceso multinacional de planeación y ejecución de la concepción, poner precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, los servicios, para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales u organizacionales, pero sin dejar de lado que este producto llegue a las manos del consumidor final. Entonces, es un proceso multinacional. ¿Por qué es multinacional? Porque abarca varios países. O sea, no solo se va a concentrar en las estrategias que vas a realizar para el Perú, sino es un proceso multinacional. O sea, que incluye a varios países. Dice, el comercio internacional, ¿por qué se da? Se da por acceso a productos no disponibles de otra forma. Dice, muchos bienes y alimentos se obtienen solo en ciertas partes del mundo. Entonces vamos a poner acá, comercio internacional. ¿Por qué los países comercian entre sí? ¿Correcto? La respuesta es porque no existe un país que sea autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que produzca los bienes que consume. O sea, no necesariamente, o sea, no existe un país, mejor dicho, que sea autosuficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que esté en la capacidad de producir todo lo que consume. No existe país en el mundo que tenga esa capacidad. Hay diversos factores como el factor climatológico, el tipo de suelo, las temporadas, que evitan que estos países puedan ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque si hubiera un país que fuera autosuficiente, entonces sería un país autárquico, un país que sea cerrado y que no vaya a comerciar con el resto del mundo. Entonces, como no existe un país que tenga estas características, ya es motivo de comercio internacional. Asimismo, la ventaja comparativa hace referencia a qué cosa? A que algunos países cuentan con recursos naturales o humanos únicos que le dan una ventaja. Entonces vamos a poner acá ventaja comparativa, ¿correcto? Listo. Quiere decir que hay países que cuentan con recursos únicos o abundantes que le brindan cierta ventaja frente a los demás. ¿Correcto? Podríamos hablar en este caso de nuestro país, que es rico en cobre, somos ricos en oro, etcétera, ¿no? Correcto, también somos ricos en espárragos. En el caso de Venezuela, ellos son ricos en petróleo y en algunos commodities. Entonces, estos recursos, esta abundancia de recursos, le generan o le dan cierta ventaja frente a otros países. Entonces, ese es el motivo también por el que estos países suelen comerciar con otros. Van a vender los productos en los que tienen ventaja comparativa y van a comprar aquellos productos en los que ellos tienen desventaja comparativa. ¿Para qué?
para que todos los países se beneficien del comercio internacional. Asimismo, el marketing internacional conlleva implicaciones políticas y sociales. Es importante para las economías de muchos países. Correcto, ¿por qué? Porque está relacionado con las estrategias que vamos a utilizar para que nuestro producto sea conocido. Lo utilizan las naciones para acelerar su crecimiento económico a través de las exportaciones y también de las importaciones. Proveen puestos de trabajo e ingresos para sus ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vendemos y compramos bienes del exterior, ¿correcto? Entonces, esos productos, para que sean exportados, tienen que ser generados, tienen que ser creados. Y para que una empresa pueda crear bienes, necesita trabajadores, necesita insumos. Entonces, ahí se generan puestos de trabajo e ingresos para los ciudadanos. Listo. Perspectivas internacionales. Dice, la relación entre lo que importa y lo que exporta tiene implicaciones significativas. Entonces vamos a ver acá. En el caso del comercio internacional, ¿correcto? Nosotros tenemos que hablar de qué cosa? De un registro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros compramos y vendemos al y del exterior tiene que ser registrado. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la balanza de pagos, que es un documento que registra las transacciones entre los residentes de un país con los residentes del resto del mundo. Entonces, esta balanza de pagos se divide en varias balanzas. Una de ellas es la balanza comercial. Y esta balanza comercial registra las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Asimismo, cuando las exportaciones de bienes son superiores a las importaciones de bienes, entonces nuestra balanza comercial sería superavitaria. Caso contrario, será una balanza comercial deficitaria. Listo. Como ves acá, la balanza de pagos de un país es un registro contable o es un documento. ¿Por qué contable? ¿Por qué le llamamos registro contable? A ver, en contabilidad, recuerda que existe el término partida doble. O sea que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. El debe y el haber deben ser idénticos. Igual acá. Es un registro contable. ¿Por qué? Porque va a registrar tanto ingresos como salidas de divisas. Y se espera que esta balanza de pagos esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que su valor neto sea igual a cero. Pero eso es en la teoría. En la práctica no ocurre esto. Entonces, por eso existen algunas clasificaciones o algunos títulos, se podría decir, de la balanza de pagos, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Errores u omisiones, que lo que va a buscar cosa es equilibrar esta balanza de pagos para que el saldo neto sea igual a cero. Pero ¿por qué en nuestro país existe el registro de errores u omisiones? Porque existen operaciones ilegales, operaciones de contrabando. Entonces, cuando la SUNAT y las entidades correspondientes realizan el balance, entonces van a tener de repente saldos a favor o saldo en contra. Entonces la teoría, ¿qué es lo que te dice? Que la balanza de pagos debe tener un saldo igual a cero. ¿Para qué? Para que todo el sistema esté en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues van a utilizar esas cuentas, ¿no? Como por ejemplo la cuenta errores u omisiones para poder equilibrar esa balanza.
Como dice acá, las categorías son ayuda militar y extranjera, inversiones en el exterior, las utilidades obtenidas en las inversiones en el extranjero, el turismo y su balanza comercial. Entonces acá tenemos balanza comercial, balanza de servicios, balanza de transferencias, con respecto a las utilidades, etcétera. Porque recuerda que la balanza de pagos también va a registrar, ¿qué cosa? Las utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestro país, y también va a registrar las utilidades de las empresas peruanas que operan en el exterior. Entonces, eso es muy importante para nuestro país. Entonces, como ves acá, la balanza de un país, la balanza comercial, perdón, es la diferencia resultante entre lo que se exporta y lo que se importa. Pero acá falta, ¿correcto? Es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, pero le pondríamos entre paréntesis, ¿correcto? Bienes y servicios, ¿correcto? Porque la balanza comercial registra eso, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Bueno, acá te dice que cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces la balanza está en superávit. Caso contrario, sería un déficit comercial. Por eso ves acá, la balanza de pagos de un país tiene que equilibrarse. Esto es que el flujo de salida de la riqueza tiene que igualar al flujo de entrada. Los factores que afectan la balanza comercial de un país son las preferencias, las tecnologías, las barreras, las capacidades de marketing relativas, estructura fiscal. En este caso hablaríamos de la SUNAT, por ejemplo, todos los impuestos que cobra a las importaciones de productos, las industrias subsidiadas. En este caso estaríamos hablando de los posibles o de los posibles subsidios a las exportaciones, que vendría a ser una práctica desleal. Listo. Ya. El marketing internacional, dice, tiene lugar cuando una organización comercializa activamente sus productos en 2 o más países. ¿Y por qué un país empieza a vender en el exterior? Por diversos motivos. Por la demanda potencial en los mercados extranjeros, porque nuestro mercado está saturado, y también por las expectativas del cliente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay productos que se producen, valga la redundancia, en un determinado país, pero que estos no logran cubrir o superar las expectativas del cliente por diversos motivos. Podría ser por alguna incapacidad en la producción, quizás el personal no esté bien calificado, qué sé yo, diversos factores. Entonces, estos son los motivos por los que una empresa comercializa con el exterior. ¿Por qué? Porque hay muchos compradores potenciales en el extranjero. Hay personas que quieren comprar un determinado bien que en ese país no se produce. Entonces, como nosotros producimos ese bien, entonces existe un incentivo para que nosotros exportemos nuestros bienes. Entonces captamos esa demanda potencial. También salimos al exterior, ¿por qué? Porque nuestro mercado se encuentra saturado, y también porque hay productos que no logran satisfacer las necesidades del cliente. La planeación del marketing internacional. Las empresas que han logrado mucho éxito en el marketing interno no tienen la seguridad de que repetirá la hazaña en los mercados extranjeros. Un buen desempeño internacional se basa en extender el ambiente de un mercado extranjero. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas empresas que han sido grandes en nuestro país no necesariamente van a ser grandes en el exterior. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muy importante.
y lo vamos a mencionar acá. A ver. Allá. Investigación de mercado internacional. Listo. Entonces, cuando ustedes estaban elaborando su proyecto de exportación, yo les había pedido que elaboren una investigación de mercado internacional, donde ¿qué cosa? Se busca estudiar los aspectos cualitativos y cuantitativos del país de destino. Al igual que en nuestro país, correcto, cuando nosotros realizamos una investigación de mercado internacional, debemos conocer todos los aspectos, correcto, de ese país. Pero, ¿por qué decimos que una empresa, si ha tenido éxito en nuestro país, no necesariamente va a tener éxito en el extranjero? Justamente por esto. Y también porque hay un factor muy importante que vendría a ser la cultura, las costumbres que van a tener los pobladores de ese país y también la capacidad de adaptación que va a tener esa empresa. Si esa empresa logra consolidarse en ese mercado, se adapta a las exigencias y costumbres de ese país, lo más probable es que le vaya bien. Lo más probable. ¿Por qué? Porque existen otros factores también. Es como en el caso de la Coca-Cola. Coca-Cola llegó a nuestro país y el Perú fue uno de los pocos países en donde Coca-Cola no se pudo consolidar en el mercado. O sea, se cruzó pues con un muro, que en este caso fue la Inca Kola, pues, ¿no? De la corporación Lindley. Entonces, ahí vemos otros factores, ¿no? En este caso, los gustos, las preferencias, etcétera. Entonces, todos estos aspectos deben ser considerados y tomados en cuenta al momento de buscar comercializar en un país diferente al nuestro. Listo. Estrategias de marketing internacional. Y mira, por ejemplo, acá estamos hablando de las estrategias de marketing internacional. Como ustedes son alumnos de negocios internacionales o de administración y negocios internacionales, llegado el momento, ustedes van a tener que elaborar o hacer una tesis. Justamente, estas estrategias de marketing internacional pueden ser temas de investigación. Entonces, esto de la estrategia global vendrían a ser las dimensiones de esta variable de estudio. Entonces, es un aspecto que debes considerar el día que decidas hacer y desarrollar tu trabajo de investigación. Dice, estrategia global. Es aquella en la que se emplea esencialmente el mismo programa de marketing en todo el mundo. La estrategia global es una situación ideal porque es muy eficiente en costo. Es difícil de lograr debido a las diferencias sociales y culturales. En pocas palabras, en resumen, la estrategia global es un término teórico, nada más. Es lo ideal. Lo ideal es que una empresa tenga estrategias globales. ¿Qué quiere decir? Que esta estrategia va a funcionar en Perú, en Argentina, en Chile, en Japón, en Corea, en Rusia, etcétera. Pero sabemos que eso es un esperado, eso es algo ideal, es lo que debería ocurrir. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que cada país tiene sus diferencias sociales y culturales. Por lo tanto, esta estrategia global no existe. Correcto, es un término teórico. Dice, para elaborar un plan estratégico, las empresas tienen que analizar el ambiente de operación que existe en el mercado extranjero, o sea, tienen que hacer el estudio del microentorno. Y en el estudio del microentorno, ¿qué es lo que vas a ver?
la cantidad de personas, las costumbres, la capacidad que tienen para comprar, el comportamiento, con qué frecuencia, qué volumen suelen comprar, etcétera. Asimismo, los deseos y necesidades del ser humano tienen semejanza universal, pero se tiene que considerar las diferencias en cultura, ambiente económico, fuerzas políticas y jurídicas. ¿Por qué? Porque las necesidades son universales. Todos tenemos necesidad de alimentarnos, todos tenemos la necesidad de acceder a un sistema educativo de calidad, un sistema de salud eficiente. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Simplemente el aspecto cultural, económico, social, cultural y político. Correcto, entonces sabemos que los deseos y necesidades tienen una semejanza universal, pero la única diferencia está en estos aspectos. Entonces son puntos que vamos a considerar ya para realizar nuestro estudio internacional. Fuerzas sociales y culturales. La cultura es un conjunto de valores compartidos que se transmiten de una generación a otra. Es como cuando en estadística nosotros definíamos la palabra población. ¿Qué era la población? La población, de acuerdo a Hernández, Baptista y ya bueno, no me acuerdo el otro apellido, definían como un conjunto de elementos que tienen características en común. ¿Y cuáles son esas características en común? Las costumbres, los rasgos físicos, etc. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de una población, podríamos mencionar a quiénes, a los estudiantes de la Universidad María Auxiliadora. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la Universidad María Auxiliadora son un conjunto de elementos que tienen ciertas características en común. ¿Cuáles son esas características? Que estudian en una universidad privada, que pagan cierto concepto económico por temas de pensión, estudian en tal ciclo, tienen ciertas características, ciertas costumbres, su papá, su mamá son de tal provincia, de tal departamento, tienen tales costumbres, tal nivel de ingreso, etcétera. Correcto, entonces estamos hablando de fuerzas sociales y culturales. Por eso vemos acá la familia, correcto, las costumbres y comportamiento, correcto. También es importante considerar qué cosa, el aspecto antropológico, porque recuerda que todo esto, la parte de costumbre y comportamiento, lo ven los antropólogos. Entonces también es importante conocer este aspecto. El nivel educativo también. Vender en Lima no va a ser igual que vender en Puno, en otros lugares. ¿Por qué? Porque las personas tienen ciertas diferencias, tanto en costumbre y también a nivel educacional o a nivel de educación. Diferencias lingüísticas, estamos hablando del idioma, ¿correcto? Por eso dice acá, el idioma es a menudo la carga que desanima a las empresas a entrar en mercados extranjeros. Correcto, quizás los mercados más difíciles podrían ser Arabia, China, Japón, por ahí. Correcto, y en algunos países donde se hablen lenguas antiguas, como en el caso de nuestro país, ¿no? Que hablamos el aymara, el quechua y otros idiomas antiguos adicionales. El ambiente económico, en marketing internacional, la compañía tiene que examinar de cerca las condiciones económicas de un país particular, la infraestructura de una nación y la etapa de desarrollo económico en que se halla son factores económicos claves que afectan el atractivo de un mercado. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente tenemos que ver el aspecto económico, cómo ha ido creciendo ese país, si el nivel de inflación está controlado, si el desempleo es bajo, cuánto suelen ganar las personas, etcétera. Infraestructura también es la capacidad de un país para promover transportación, comunicaciones
y energía. Dependiendo de cuáles sean el producto y el método de marketing, el mercadólogo internacional necesitará ciertos niveles de desarrollo de infraestructura. También es un aspecto muy importante, ¿ya? ¿Para qué? Para promover el transporte, los medios de comunicación y también la energía, tanto eléctrica como la energía, en este caso, de los trabajadores para poder realizar sus labores. Nivel de desarrollo económico también es importante porque cuanto más desarrollado sea un país, pues va a ser un poco más atractivo para los inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque un país que ha desarrollado necesariamente ¿qué cosa? Ha presentado años de crecimiento económico. ¿Y el crecimiento económico qué significa? Aumento del PBI. ¿Y el aumento del PBI qué significa? Incremento en nuestros ingresos. Por lo tanto, cuanto más desarrollado sea un país, su población va a poseer mayores ingresos. Por eso, como dice acá, se utiliza el ingreso interno bruto per cápita, que vendría a ser el ingreso promedio de cada persona. Los indicadores, como dicen acá, es la distribución del ingreso o el índice de desigualdad, en este caso el coeficiente de Gini o de Gini, la tasa de crecimiento del poder de compra y la medida del financiamiento disponible. O sea, cómo está el sistema financiero en nuestro país, qué tal está el nivel de endeudamiento, el índice de mora, etcétera. Los indicadores no económicos útiles son el índice de mortalidad, el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas, el número de diarios. También es importante conocer estos indicadores. Competencia, también hay que conocer qué empresas están operando en ese mercado, hay que conocer sus fortalezas para tratarlas de imitar y sus debilidades para atacar a la competencia. Fuerzas políticas y legales. Las complicaciones o las trabas que suele poner el Estado a los empresarios. También, ¿qué cosa? El tipo de política que está aplicando este país. De repente es un país muy nacionalista que lo que busca es expropiar del inversor su propiedad privada. Entonces son factores que deben ser estudiados por el mercadólogo internacional. También dice, las fuerzas más predominantes son las barreras comerciales y los acuerdos de libre comercio. También es importante, correcto, si un país tiene un tratado de libre comercio con otro, entonces es más sencillo para uno poder exportar, poder vender nuestra mercancía a ese país de destino. Las barreras al comercio, como ves acá, lo que buscan es ¿qué cosa? Perjudicar las importaciones. En este caso tenemos los aranceles, arancel específico y el arancel ad valorem, cuotas de importación, que lo que busca es restringir la cantidad que nosotros vamos a importar de una determinada mercancía, normas y certificaciones, correcto, estaríamos hablando de las medidas fitosanitarias o en este caso en las medidas de presentación, etcétera, y también el boicoteo, o el boicot, perdón, correcto, que lo que va a buscar es, ¿qué cosa? Es restringir, perjudicar la entrada de mercancías del exterior hacia un mercado interno. También ley de contenido local, leyes de operación local, o sea, si es mercancía prohibida o restringida para ese país, qué tanto de esa mercadería se puede importar, qué trabas le puede poner el Estado a esa mercadería.
Reducen las barreras comerciales dando trato preferente. Bueno, acá tenemos los organismos internacionales que lo que van a buscar es ¿qué cosa? Es facilitar el comercio y promover los tratados de libre comercio, ¿correcto? Luego también estructuras de organización. Después de evaluar las oportunidades y condiciones de un país extranjero, la administración tiene que elegir una organización apropiada para sus esfuerzos de marketing. ¿Esto qué tiene que ver? Con la estructura orgánica de la institución. En este caso estaríamos hablando de un organigrama. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el organigrama? Para que la empresa pueda distribuir las actividades en función a departamentos y también para establecer los niveles de jerarquía y responsabilidad de cada área. Listo. Intervalos de las estructuras de operación en los mercados extranjeros. Tenemos acá todo esto. Correcto. Los más grandes o los que tienen mayor participación en el extranjero se le conocen como compañías multinacionales. Correcto. Y las que tienen baja participación en el extranjero son aquellas empresas chiquitas que exportan a través de la exportación directa o de la exportación indirecta, perdón, mediante el uso y contrato de las agencias de aduanas. Y aquí tenemos otros niveles, ¿correcto? Que van a explicar la capacidad o el nivel de participación que va a tener una empresa en el extranjero. Listo. Entonces esta parte se las voy a dejar para que ustedes puedan revisar. ¿Correcto? A ver, un minuto.